¿Sabías que la Biblia no solo advierte sobre los peligros del pecado sexual, sino que lo señala como una de las áreas donde el enemigo busca destruir nuestras almas? En 1 Corintios 6:18 se nos exhorta: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Este poderoso versículo nos revela que los pecados sexuales no solo afectan nuestra relación con Dios, sino que dañan profundamente nuestro cuerpo, alma y espíritu. Hoy exploraremos los 10 pecados sexuales más terribles descritos en las Escrituras. Si alguna vez te has preguntado cómo vivir una vida de pureza en un mundo que constantemente contradice la santidad, este video te dará las respuestas. Desde las páginas de la Biblia, Dios nos llama a una vida de santidad, una vida donde nuestras acciones reflejen su pureza y amor. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es el área de la sexualidad. Este aspecto, creado por Dios como algo hermoso y sagrado, ha sido distorsionado por el pecado desde el principio de la humanidad. La palabra de Dios aborda este tema con firmeza, no para condenarnos, sino para advertirnos y guiarnos hacia una vida plena y en comunión con Él. La Biblia deja claro que los pecados sexuales no son solo transgresiones contra la ley divina, sino que tienen consecuencias profundas y devastadoras tanto en el ámbito físico como en el espiritual. El diseño original de Dios para la sexualidad es claro desde el Génesis, cuando declara: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Este versículo no solo establece el propósito de la unión sexual dentro del matrimonio, sino que también muestra su profundidad espiritual. La sexualidad no es simplemente una cuestión física, es una conexión integral que refleja el pacto de fidelidad y amor que Dios tiene con su pueblo. Cuando este diseño es desviado, el resultado es la separación de Dios y un daño profundo a nuestra alma. A lo largo de la Biblia vemos cómo el pecado sexual se convierte en un instrumento del enemigo para desviar a las personas del camino de Dios. En el libro de Números, por ejemplo, el pueblo de Israel cayó en idolatría al involucrarse en prácticas sexuales inmorales con las hijas de Moab. Esto no solo provocó la ira de Dios, sino que también llevó a una plaga que devastó al pueblo. Números 25:1-3. Este relato nos muestra que los pecados sexuales no son cuestiones aisladas. A menudo van acompañados de otras transgresiones, como la idolatría, que separan al ser humano de su Creador. El apóstol Pablo aborda este tema de manera directa en sus cartas. En 1 Corintios 6:18-20 nos recuerda: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Aquí, Pablo no solo señala la gravedad del pecado sexual, sino que también enfatiza nuestra responsabilidad de honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la sexualidad. La inmoralidad sexual en sus diversas formas es un desafío que ha afectado a la humanidad desde tiempos antiguos. La historia de Sodoma y Gomorra, en Génesis 19, ilustra cómo la indulgencia en deseos desordenados llevó a la completa corrupción de estas ciudades. Cuando los habitantes rechazaron las advertencias de Lot y persistieron en sus pecados, el juicio de Dios cayó sobre ellos de manera ineludible. Este relato no solo resalta la justicia de Dios, sino también su paciencia al advertirnos y darnos la oportunidad de arrepentirnos
antes de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre los peligros de la lujuria y la infidelidad. En Proverbios 5:3-5 se describe a la mujer adúltera como alguien cuyo paladar destila miel y su boca es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Este pasaje nos recuerda que el pecado sexual, aunque inicialmente parezca atractivo, siempre lleva a la destrucción. Estas palabras son una invitación a reflexionar profundamente sobre las consecuencias de nuestras acciones y a buscar la sabiduría de Dios para evitar caer en trampas que prometen placer, pero terminan en sufrimiento. Además, la inmoralidad sexual no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con los demás. El adulterio, por ejemplo, no solo viola el pacto matrimonial, sino que también destruye la confianza, la unidad familiar y las relaciones comunitarias. En el Salmo 51, el rey David, después de su pecado con Betsabé, clama a Dios diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Este reconocimiento muestra cómo el pecado sexual, aunque afecta a otros, es principalmente una ofensa contra Dios, quien nos llama a la fidelidad y la pureza. La pureza sexual no es un estándar anticuado, es un reflejo del carácter santo de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3-5 se nos exhorta: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, no con pasión desenfrenada, como los paganos que no conocen a Dios. Este llamado no es solo una restricción, sino una invitación a vivir de acuerdo con el diseño divino, disfrutando de una libertad que solo puede encontrarse en la obediencia a su voluntad. El camino hacia la santidad en el ámbito sexual no es fácil, especialmente en un mundo que celebra la lujuria y el libertinaje. Pero Dios no nos deja solos en esta lucha. Él nos ofrece su Espíritu Santo, quien nos capacita para resistir la tentación y vivir en pureza. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo nos llena de esperanza, recordándonos que nunca enfrentamos las batallas de la vida solos. A medida que exploramos los pecados sexuales descritos en la Biblia, no debemos olvidar que la gracia de Dios es más grande que cualquier transgresión. Su misericordia nos llama al arrepentimiento y a una nueva vida en Cristo. En Juan 8, cuando la mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante Jesús, Él no la condenó, sino que le dijo: vete y no vuelvas a pecar. Este encuentro nos muestra que, aunque el pecado es grave, el perdón de Dios está siempre disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su restauración. El llamado de Dios a la pureza no es una carga, sino una invitación a vivir en libertad y plenitud. Él nos creó para experimentar la sexualidad dentro de los límites que Él estableció, no para limitarnos, sino para protegernos. Cuando vivimos de acuerdo con su diseño, experimentamos una paz y un gozo que el mundo no puede ofrecer. En cada decisión que tomamos, tenemos la oportunidad de honrar a Dios, reflejando su santidad en nuestras vidas y mostrando al mundo el poder transformador de su amor. El pecado sexual no es un tema que la Biblia trate a la ligera. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos advertencias, ejemplos y enseñanzas que nos llaman a una vida de pureza. Esto no es casualidad. Dios sabe que el área de la sexualidad toca lo más profundo de nuestra identidad y nuestras relaciones.
Cuando se distorsiona este aspecto tan íntimo, no solo se rompe nuestra conexión con los demás, sino también con Dios. El enemigo lo sabe y por eso ha atacado este aspecto desde el principio. Pero la palabra de Dios no solo nos señala el peligro, sino que también nos da las herramientas para caminar en libertad. El libro de Levítico contiene algunas de las leyes más detalladas sobre la moral sexual. Aunque a primera vista puedan parecer reglas estrictas de una época antigua, en realidad revelan el deseo de Dios de protegernos de las consecuencias del pecado. En Levítico 18 se prohíben prácticas como el incesto, la bestialidad y el adulterio, mostrando cómo estas transgresiones no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino a toda la comunidad. En el versículo 24 leemos: no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque con ellas se contaminaron las naciones que voy a expulsar de delante de ustedes. Este pasaje nos recuerda que el pecado sexual tiene el poder de destruir naciones enteras cuando no se enfrenta y se corrige. La idolatría y el pecado sexual a menudo están relacionados en la Biblia. En el libro de Oseas, Dios utiliza la metáfora del adulterio para describir la infidelidad de Israel hacia Él. El pueblo había abandonado a Dios para seguir a otros ídolos, y esto se reflejaba en sus prácticas inmorales. Oseas 4:12-14 muestra esta conexión. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su bastón les da oráculos. Un espíritu de prostitución los extravía. Son infieles a su Dios. Sacrifican sobre las cumbres de los montes, queman incienso sobre las colinas, bajo el roble, el álamo y el terebinto, porque su sombra es buena. Por eso sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. Este texto no solo denuncia el pecado, sino que muestra cómo una vida apartada de Dios lleva inevitablemente a prácticas destructivas. El impacto del pecado sexual no se limita al presente, también afecta a las generaciones futuras. En el caso del rey David, su pecado con Betsabé no solo resultó en la muerte de un niño, sino que también sembró discordia y tragedia en su familia. La rebelión de Absalón, la violación de Tamar y la traición de Amnón fueron consecuencias que reflejaron el precio de alejarse de la pureza que Dios demanda. En 2 Samuel 12:10, el profeta Natán le dice a David: por lo tanto, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste y tomaste la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Este relato nos recuerda que aunque el perdón de Dios está disponible, las consecuencias del pecado pueden ser profundas y duraderas. El Nuevo Testamento también aborda los peligros del pecado sexual, especialmente en las cartas del apóstol Pablo. En Gálatas 5:119-21, Pablo incluye la inmoralidad sexual entre las obras de la carne, advirtiendo que quienes las practican no heredarán el reino de Dios. Pero más allá de la advertencia, Pablo también ofrece una solución: vivir por el Espíritu. En el versículo 16 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este consejo nos enseña que la lucha contra el pecado sexual no se puede ganar con nuestras propias fuerzas, sino solo al rendirnos a la guía y al poder del Espíritu Santo. Una de las formas más comunes en las que el pecado sexual se infiltra en nuestras vidas es a través de los pensamientos y las fantasías. Jesús abordó este tema de manera directa en el Sermón del Monte. En Mateo 5:28 dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Este estándar parece imposible de alcanzar, pero revela el corazón de Dios. Él no solo desea nuestra pureza externa, sino también nuestra pureza interna. Los pensamientos impuros no son inofensivos, son el inicio de un camino que lleva al pecado. Por eso Pablo nos exhorta en Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo hermoso,
todo lo admirable, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Al llenar nuestra mente con las cosas de Dios, cerramos la puerta al poder destructivo de los pensamientos pecaminosos. La sociedad actual glorifica el pecado sexual, presentándolo como algo normal e incluso deseable. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a ser luz en un mundo oscuro. En Efesios 5:3 Pablo escribe: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Este llamado a la santidad no es una sugerencia, sino una expectativa que refleja nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando vivimos de acuerdo con este estándar, no solo honramos a Dios, sino que también mostramos al mundo una alternativa mejor, la libertad que viene de vivir en obediencia a su palabra. A pesar de la gravedad del pecado sexual, la Biblia también nos muestra que siempre hay esperanza para quienes se arrepienten y buscan la gracia de Dios. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este versículo no solo nos asegura el perdón, sino también la limpieza y la restauración. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, sin importar cuán lejos haya caído. La historia del hijo pródigo en Lucas 15 ilustra esta verdad de manera poderosa. A pesar de haber malgastado su herencia en una vida de pecado, el hijo fue recibido con amor y restaurado completamente por su padre. Este relato nos recuerda que el arrepentimiento siempre abre la puerta al perdón y a una nueva oportunidad de vivir en rectitud. La lucha contra el pecado sexual no es fácil, pero no estamos solos en esta batalla. Dios nos ha dado su palabra, su espíritu y una comunidad de fe para ayudarnos a vivir en santidad. En Hebreos 10, 24-25 se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esta comunidad no solo nos fortalece, sino que también nos recuerda que no estamos llamados a caminar solos, sino a apoyarnos mutuamente mientras seguimos a Cristo. Al reflexionar sobre los pecados sexuales descritos en la Biblia, no debemos hacerlo con temor o culpa, sino con un corazón dispuesto a buscar la santidad. Dios no nos llama a la pureza para limitarnos, sino para liberarnos de las cadenas del pecado y llevarnos a una vida abundante en su presencia. En cada tentación, en cada lucha y en cada momento de duda, su gracia está disponible para guiarnos, fortalecernos y restaurarnos. Lo único que Él pide de nosotros es un corazón dispuesto a escuchar su voz y a seguir su camino, confiando en que sus planes siempre son mejores que los nuestros. El tema del pecado sexual no solo toca la superficie de nuestras acciones, sino que va al núcleo de nuestra relación con Dios y con los demás. La Biblia es clara al mostrarnos que estas transgresiones no son simplemente actos externos, sino el reflejo de un corazón que se ha desviado de la voluntad divina. Lo que comienza con un pensamiento o un deseo puede evolucionar en algo que esclaviza y corrompe, afectando nuestras vidas de maneras que a menudo no podemos prever. Pero junto con las advertencias, Dios también nos ofrece esperanza, dirección y una salida para vivir en libertad. Uno de los ejemplos más poderosos del impacto del pecado sexual lo encontramos en la historia de Sansón. Este hombre, apartado por Dios desde su nacimiento, poseía una fuerza extraordinaria que lo distinguía como un instrumento elegido por el Señor para liberar a Israel. Sin embargo, su debilidad por las relaciones fuera del diseño de Dios lo llevó a tomar decisiones que eventualmente destruyeron su vida. La historia de Sansón y Dalila, relatada en Jueces 16, es un recordatorio de cómo el pecado sexual no solo afecta nuestras emociones, sino que también puede cegarnos, tanto espiritual
como literalmente, llevándonos a perder el propósito que Dios tiene para nosotros. Aunque Sansón fue restaurado al final de su vida, su historia nos advierte sobre el alto precio de ignorar las instrucciones divinas. Dios no trata el tema de la pureza sexual como un asunto menor. Desde el Antiguo Testamento encontramos leyes específicas diseñadas para proteger la santidad de su pueblo. Estas no eran simplemente reglas arbitrarias, sino una manera de establecer una comunidad que reflejara su carácter santo. En Deuteronomio 22 se aborda la importancia de la fidelidad en el matrimonio y la gravedad del adulterio. La infidelidad no era solo una traición personal, era una violación del pacto que representaba la relación de Dios con su pueblo. En este contexto, el matrimonio no es simplemente una unión humana, sino un símbolo vivo del pacto entre el Creador y su creación. Cada vez que este vínculo se rompe, se produce un daño que trasciende lo físico, afectando el alma y la comunidad. La idolatría, a menudo vinculada con la inmoralidad sexual, es otro tema recurrente en las Escrituras. En 1 Reyes 11, vemos cómo el corazón del rey Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, fue desviado por sus muchas esposas extranjeras. Estas relaciones no solo lo alejaron de la pureza, sino que lo llevaron a adorar a dioses falsos. En el versículo 4 se nos dice: cuando Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses, y su corazón ya no era totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido el corazón de su padre David. Este relato nos muestra que, cuando permitimos que el pecado entre en nuestras vidas, no solo afecta nuestras acciones inmediatas, sino que también distorsiona nuestras prioridades y nos lleva a apartarnos de Dios. Jesús, en su ministerio, no evitó tratar el tema del pecado sexual, sino que lo llevó a un nivel más profundo. En su enseñanza sobre el adulterio, dejó claro que no se trata solo de actos visibles, sino también de los deseos del corazón. En Mateo 5:28 declara: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Esta afirmación nos lleva a reflexionar sobre la importancia de cuidar lo que permitimos que entre en nuestra mente y en nuestro espíritu. Los pensamientos impuros, si no se enfrentan, pueden convertirse en acciones destructivas. Jesús nos llama a una pureza que comienza desde adentro, una pureza que solo es posible al permitir que su espíritu transforme cada aspecto de nuestras vidas. El apóstol Pablo también abordó el tema de manera contundente en sus cartas a las iglesias. En 1 Corintios 5, reprende a la iglesia por tolerar la inmoralidad sexual entre sus miembros. El caso de un hombre que mantenía una relación con la esposa de su padre se menciona como un ejemplo de cómo incluso los creyentes pueden caer en prácticas que son aborrecibles para Dios. Pablo advierte que esta tolerancia no solo afecta a la persona involucrada, sino que también corrompe a toda la comunidad. En el versículo 6 dice: ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Este pasaje subraya la importancia de mantener la pureza dentro del cuerpo de Cristo, no como un acto de legalismo, sino como una forma de proteger la santidad y la unidad de la iglesia. La lucha contra el pecado sexual no es nueva, y Dios comprende las debilidades humanas. En Hebreos 4:15 se nos dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto nos da esperanza, porque tenemos a un Salvador que no solo nos entiende, sino que también nos da el poder para vencer. La tentación no es pecado en sí misma, pero ceder a ella puede tener consecuencias devastadoras. Dios no nos deja solos en esta lucha. Nos ha dado su Espíritu Santo, quien nos capacita para resistir la tentación y vivir en obediencia. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura: Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien,
Cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo nos recuerda que no importa cuán intensa sea la tentación, siempre hay una salida proporcionada por Dios. Además de darnos su Espíritu, Dios también nos da su palabra como guía y protección. El Salmo 119:11 dice: En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar y meditar en las Escrituras nos fortalece contra los ataques del enemigo y nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad. La Biblia no solo nos advierte sobre el pecado, sino que también nos muestra el camino hacia la restauración y la vida en abundancia. Cada vez que enfrentamos una tentación, podemos recurrir a la palabra para recordar quiénes somos en Cristo y para encontrar la fuerza necesaria para resistir. El arrepentimiento es otro aspecto esencial en nuestra lucha contra el pecado. En 2 de Crónicas 7:14, Dios promete: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este llamado al arrepentimiento no es una simple invitación a sentirse culpable, sino una oportunidad para experimentar la gracia y la restauración de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, no solo somos perdonados, sino que también somos transformados por su amor. La historia de la mujer samaritana en Juan 4 es un ejemplo hermoso de esta transformación. Aunque había vivido una vida marcada por relaciones rotas, Jesús no la rechazó. En lugar de condenarla, le ofreció agua viva que saciaría su sed espiritual. Este encuentro no solo cambió su vida, sino que también la convirtió en una testigo del poder redentor de Cristo. Esta historia nos recuerda que sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza en Jesús. A medida que enfrentamos los desafíos del mundo actual, es esencial recordar que Dios no nos llama a la pureza para limitarnos, sino para liberarnos. Sus mandamientos no son una carga, sino una guía que nos lleva a una vida plena y satisfactoria. En un mundo que glorifica el pecado y desprecia la santidad, estamos llamados a ser luz y sal, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Con su ayuda podemos vencer el pecado y vivir una vida que honre a Dios en cada aspecto, incluyendo nuestra sexualidad. El pecado sexual no es un tema del que la Biblia se aparte o suavice. Por el contrario, se aborda con claridad y profundidad, porque Dios comprende cómo estas transgresiones afectan no solo nuestra relación con Él, sino también nuestra identidad y nuestras conexiones con los demás. Cuando el pecado sexual entra en nuestras vidas, no lo hace de forma aislada, trae consigo consecuencias que se extienden a todas las áreas, desde nuestras emociones hasta nuestras relaciones y nuestra espiritualidad. Pero incluso en medio de estas advertencias, la Biblia nos revela algo más profundo: el corazón de un Dios que busca restaurar y redimir. En el libro de Génesis, una de las historias más impactantes sobre los efectos destructivos del pecado sexual es la de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades se habían entregado a prácticas que no solo eran inmorales, sino que desafiaban abiertamente el diseño de Dios para la humanidad. Cuando los ángeles visitaron a Lot, quedó claro que la inmoralidad había llegado a un punto de completa corrupción. En Génesis 19 se describe cómo los hombres de la ciudad insistieron en llevar a cabo sus deseos pecaminosos, incluso frente a los visitantes celestiales. Esta historia es una advertencia de cómo el pecado sexual, cuando no se confronta, puede conducir a una completa depravación y al juicio de Dios. Pero incluso en medio de esta narrativa de destrucción, vemos la misericordia de Dios al salvar a Lot y a su familia. Este acto nos recuerda que, aunque el pecado tiene consecuencias graves, Dios siempre está dispuesto a rescatar a quienes buscan su protección. El impacto del pecado sexual no solo se manifiesta en lo personal, sino también en lo comunitario. Cuando una nación o una sociedad acepta y promueve la inmoralidad,
inevitablemente cosecha las consecuencias de su alejamiento de Dios. En Levítico 18, Dios advierte a Israel sobre las prácticas inmorales de las naciones que iban a conquistar, destacando que estas abominaciones habían llevado a la tierra misma a vomitarlos. Esto subraya una verdad importante: nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino que tienen un impacto más amplio en el entorno y las generaciones futuras. Dios llama a su pueblo a ser diferente, a reflejar su santidad en todas las áreas de la vida, incluyendo la sexualidad. El libro de Proverbios ofrece sabiduría práctica sobre cómo evitar caer en la trampa del pecado sexual. En Proverbios 7 encontramos una advertencia vívida sobre las consecuencias de sucumbir a la seducción. Se describe a un joven que por descuido y falta de discernimiento sigue a una mujer adúltera. Aunque sus palabras son dulces y sus promesas atractivas, el texto concluye con una advertencia clara. No sabe que allí están los espíritus de los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Proverbios 7:27. Esta imagen nos muestra que el pecado sexual no solo destruye en el presente, sino que también puede llevarnos a una separación eterna de Dios. Pero este pasaje no es solo una advertencia, también es un llamado a buscar la sabiduría y el discernimiento que solo Dios puede ofrecer. Jesús llevó esta enseñanza a un nivel aún más profundo, al enfocarse no solo en las acciones externas, sino en las actitudes internas. En Mateo 5, Jesús declaró que incluso mirar a alguien con lujuria equivale a cometer adulterio en el corazón. Esta declaración no solo eleva el estándar de pureza, sino que también nos lleva a depender completamente de la gracia de Dios para mantenernos firmes. La lujuria comienza en el corazón y si no se aborda, puede crecer hasta convertirse en acciones destructivas. Jesús nos llama a tratar con el pecado en su raíz, no solo para evitar las consecuencias externas, sino para vivir en una relación más íntima y pura con Dios. Pablo también habló con fuerza sobre el tema de la pureza sexual en sus cartas a las iglesias. En 1 Tesalonicenses 4, 3, 5 escribe: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, no con pasión desenfrenada, como los paganos que no conocen a Dios. Esta exhortación no solo es un llamado a la pureza, sino también una afirmación de que podemos aprender a vivir de manera santa con la ayuda de Dios. No se espera que enfrentemos esta lucha solos. El Espíritu Santo nos capacita para resistir la tentación y caminar en rectitud. La Escritura también es clara en que la inmoralidad sexual no solo afecta nuestras vidas, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo recuerda a los creyentes que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo y que han sido comprados por un precio. Este recordatorio nos llama a honrar a Dios con nuestras vidas, no como una carga, sino como una respuesta de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Vivir en pureza no es solo un mandato, es un acto de adoración y obediencia que refleja nuestra comprensión de quién es Dios y lo que significa ser parte de su familia. A pesar de la gravedad del pecado sexual, la Biblia también nos ofrece esperanza y restauración. En la historia de la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8, Jesús no solo desafía a quienes la condenan, sino que también le ofrece una nueva oportunidad de vida. Después de declarar: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Jesús le dice a la mujer: vete y no vuelvas a pecar. Este acto de gracia y verdad muestra el corazón de Dios. Aunque condena el pecado, siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a quienes se arrepienten. La gracia de Dios no solo nos limpia de nuestros pecados, sino que también nos da el poder para vivir en libertad. En Romanos 6:14, Pablo afirma: el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
Esta verdad nos asegura que aunque el pecado sexual puede parecer una trampa imposible de superar, Dios nos da la fuerza para vencer. No importa cuán lejos hayamos caído, su gracia siempre es suficiente para levantarnos y guiarnos hacia una vida nueva. Además de ofrecernos perdón, Dios también nos llama a vivir de manera intencional en comunidad. En Santiago 5:16 se nos anima a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar para ser sanados. Esta práctica no solo nos ayuda a encontrar libertad, sino que también nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. La iglesia está llamada a ser un lugar de restauración y apoyo, un refugio donde podemos encontrar el ánimo necesario para caminar en santidad. El llamado de Dios a la pureza sexual no es un estándar inalcanzable, sino una invitación a experimentar la plenitud de su diseño para nuestras vidas. Cuando seguimos su camino, descubrimos una libertad y una paz que el mundo no puede ofrecer. Aunque enfrentemos tentaciones y desafíos, podemos confiar en que su Espíritu nos guía y su gracia nos sostiene. En cada paso del camino, Dios nos recuerda que somos amados, redimidos y llamados a reflejar su santidad en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra sexualidad. A lo largo de las Escrituras, el pecado sexual se presenta como una de las áreas en las que el enemigo busca sembrar caos, destrucción y separación entre el ser humano y Dios. Pero al mismo tiempo, la Biblia ilumina el camino hacia la redención, mostrando que incluso en medio de nuestras fallas, Dios ofrece su amor transformador. La lucha contra el pecado sexual no es simplemente un esfuerzo humano, es una batalla espiritual donde Dios nos equipa con su poder, su palabra y su gracia para vencer y vivir en libertad. El impacto del pecado sexual no solo es evidente en las consecuencias personales, sino en cómo afecta a las comunidades enteras. En la narrativa bíblica, uno de los relatos más significativos sobre esto es el de Israel en los tiempos de los jueces. En Jueces 19 se relata la historia de una concubina abusada y asesinada, un evento que desencadenó una serie de conflictos y violencia entre las tribus de Israel. Este relato no solo resalta el precio del pecado cuando no se confronta, sino que también muestra cómo la inmoralidad puede arraigarse en una sociedad, llevando al caos y a la separación de los principios divinos. Este pasaje difícil de leer nos llama a reflexionar sobre cómo la falta de santidad en una generación puede sembrar destrucción en las siguientes. Dios no ignora estas realidades y por eso, en su infinita sabiduría, nos da mandamientos claros para protegernos de las consecuencias del pecado sexual. En el libro de Levítico, estas leyes no eran simplemente regulaciones culturales, sino una manera de distinguir a su pueblo como santo y apartado para él. Sin embargo, estas leyes no estaban destinadas únicamente a prevenir el daño físico o emocional. También buscaban preservar la santidad del pacto entre Dios y su pueblo. Cada vez que Israel quebrantaba estas leyes, sufría las consecuencias no porque Dios los abandonara, sino porque el pecado siempre tiene un precio. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús eleva la conversación sobre el pecado sexual, llevando el tema más allá de las acciones externas y enfocándose en el corazón humano. En Marcos 7, 21, 23, Jesús enseña: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Estas palabras revelan que el pecado sexual no es simplemente una cuestión de actos visibles, sino un reflejo
de un corazón que necesita ser transformado por Dios. La transformación del corazón es central en la obra de redención que Jesús ofrece. No se trata solo de evitar las acciones incorrectas, sino de permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nos guíe hacia una vida de santidad. Romanos 12:2 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación es fundamental para vencer las tentaciones sexuales y vivir de acuerdo con el propósito divino. La tentación en el área sexual no es algo nuevo ni único. Incluso los hombres y mujeres más piadosos enfrentaron estos desafíos. José, en el libro de Génesis, es un ejemplo de alguien que eligió honrar a Dios a pesar de la presión y la tentación. Cuando fue seducido por la esposa de Potifar, José huyó, declarando: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Génesis 39:9. Su decisión de huir no solo preservó su integridad, sino que también mostró que su lealtad a Dios era más importante que cualquier deseo momentáneo. La historia de José nos enseña que el pecado sexual puede ser vencido cuando dependemos de Dios y valoramos nuestra relación con Él por encima de todo. En contraste, la historia del rey David con Betsabé muestra cómo ceder a la tentación puede traer consecuencias devastadoras. David, un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, permitió que un momento de deseo lo llevara a cometer adulterio y asesinato. Pero incluso en medio de su caída, vemos la misericordia de Dios. En el Salmo 51, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo no solo es un testimonio del arrepentimiento de David, sino también una muestra del perdón y la restauración que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él con un corazón contrito. La restauración no significa que las consecuencias del pecado desaparezcan automáticamente, pero sí nos permite caminar en una nueva dirección, alejados del poder destructivo del pecado. En Juan 8, Jesús le dice a la mujer sorprendida en adulterio: vete y no vuelvas a pecar. Estas palabras no solo son una liberación del juicio humano, sino una invitación a una vida transformada por el amor y la gracia de Dios. La misericordia de Jesús no es una licencia para continuar en el pecado, sino un llamado a vivir en santidad. Pablo en sus cartas refuerza esta idea al describir el cuerpo de los creyentes como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 18, 20 escribe: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este llamado a honrar a Dios con nuestro cuerpo no es una restricción, sino una invitación a vivir en libertad y plenitud. El poder para vivir en santidad no proviene de nuestra fuerza, sino del Espíritu Santo que mora en nosotros. En Gálatas 5:16, Pablo dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta promesa nos recuerda que no enfrentamos las tentaciones solos. Dios nos ha equipado con su Espíritu para vencer. Cuando dependemos de Él, encontramos la fuerza para resistir la tentación y caminar en obediencia. El propósito de Dios para nuestra vida incluye la libertad de las cadenas del pecado sexual. Su diseño para la sexualidad es hermoso y sagrado, y cuando lo seguimos, experimentamos la plenitud de su plan. Aunque el mundo nos ofrezca un mensaje distorsionado sobre el sexo, estamos llamados a ser diferentes, a reflejar la santidad de Dios en todas nuestras acciones. En un mundo que glorifica la lujuria, somos llamados a ser luces
que guíen a otros hacia la verdad y el amor de Dios. A medida que enfrentamos las tentaciones y desafíos del presente, podemos estar seguros de que el Dios que nos llamó a la santidad también nos dará todo lo que necesitamos para vivir en su propósito. Su gracia es suficiente, su Espíritu nos fortalece y su palabra nos guía. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a su amor, un camino que nos lleva a la restauración y a la vida abundante que solo Él puede ofrecer. El tema del pecado sexual es una de las realidades más confrontantes que se exploran en la Biblia, no solo porque expone la fragilidad humana, sino porque revela el carácter santo y restaurador de Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos cómo este tipo de pecado ha desviado vidas, familias y naciones enteras. Sin embargo, también descubrimos un Dios que, en su inmensa misericordia, no abandona a quienes caen, sino que los llama a una transformación que solo puede venir de su gracia. Cuando pensamos en el impacto del pecado sexual, no podemos ignorar que se trata de un ataque directo al diseño de Dios. La sexualidad no es un aspecto trivial de la vida humana, sino una parte integral de cómo Dios nos creó. En Génesis, vemos que Él diseñó la unión entre un hombre y una mujer dentro del pacto del matrimonio como algo sagrado, una imagen de su fidelidad y amor hacia su pueblo. Pero desde el principio, el enemigo ha buscado distorsionar esta verdad, presentando un falso placer que lleva al quebrantamiento y a la separación de Dios. El relato de Amnón y Tamar en 2 Samuel 13 es un ejemplo desgarrador de cómo el pecado sexual puede destruir relaciones y vidas. Amnón, impulsado por un deseo desordenado, engañó y violó a su media hermana Tamar, solo para despreciarla después. Este acto no solo devastó a Tamar, quien expresó que el daño causado no podía ser reparado, sino que también desató una cadena de eventos que llevaron a la venganza, la muerte y la división en la familia de David. Este episodio trágico nos muestra cómo el pecado sexual nunca ocurre en aislamiento. Su impacto resuena mucho más allá del momento de la transgresión. Sin embargo, incluso en medio de las consecuencias más devastadoras, la Biblia no nos deja sin esperanza. Dios, en su amor, siempre extiende una invitación al arrepentimiento. En Isaías 1:18, el Señor declara: venid, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Así sean sus pecados como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como blanca lana. Este llamado no ignora la gravedad del pecado, pero resalta la profundidad del amor de Dios y su disposición a perdonar y restaurar a quienes vienen a Él con un corazón arrepentido. El arrepentimiento genuino no solo trae perdón, sino que también abre la puerta a una transformación que va más allá del acto en sí. En el Salmo 51, escrito después del pecado de David con Betsabé, encontramos un modelo de lo que significa confesar, arrepentirse y buscar la renovación de Dios. David clama: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51:2. Este salmo no es solo una confesión, sino una súplica por un corazón nuevo, un espíritu firme y una relación restaurada con Dios. Nos enseña que aunque las consecuencias del pecado pueden permanecer, Dios es capaz de traer sanidad y propósito incluso en medio de las cenizas. La sanidad que Dios ofrece no es solo personal, también tiene el poder de restaurar relaciones y comunidades. En 1 Corintios 5, Pablo confronta a la iglesia por tolerar el pecado sexual en medio de ellos. Aunque su tono es severo, su objetivo no es la condenación, sino la restauración. En el versículo 5, Pablo explica que el propósito de disciplinar al infractor es para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Este pasaje nos recuerda que la pureza dentro de la comunidad de fe
no es solo un estándar individual, sino una responsabilidad colectiva. Cuando enfrentamos el pecado con verdad y gracia, permitimos que Dios transforme nuestras vidas y nuestras relaciones. El llamado a la santidad no es una carga imposible de llevar, es un reflejo del carácter de Dios en nosotros. En 1 Pedro 1:16 se nos recuerda: sean santos, porque yo soy santo. Este llamado no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la obra de Cristo en nosotros. Jesús no solo murió para perdonar nuestros pecados, sino para darnos una nueva identidad como hijos de Dios, capacitados para vivir en su propósito. Cada vez que elegimos la pureza sobre la tentación, estamos afirmando nuestra identidad en Cristo y declarando que su poder en nosotros es mayor que cualquier atracción pasajera del pecado. El camino hacia la libertad sexual también implica intencionalidad y vigilancia. En Efesios 5:3 Pablo exhorta: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Esto no significa vivir con miedo o en una burbuja aislada, sino establecer límites claros y cultivar hábitos que nos lleven hacia la santidad. La oración, el estudio de la palabra y la rendición diaria a Dios son esenciales para mantenernos firmes en un mundo que constantemente promueve la lujuria y el libertinaje. En el libro de Apocalipsis se nos da una visión del juicio final, donde todo pecado será confrontado. En Apocalipsis 21:8 se menciona que los inmorales sexuales, junto con otros pecadores impenitentes, no tendrán parte en la nueva creación de Dios. Aunque estas palabras son serias, también son una invitación a vivir en arrepentimiento y obediencia ahora, mientras todavía hay tiempo. La gracia de Dios es suficiente para transformar incluso las vidas más quebrantadas, pero requiere una respuesta activa de nuestra parte. Buscar su rostro, rendirnos a su voluntad y apartarnos de todo lo que nos aleje de Él. El pecado sexual, aunque destructivo, no tiene la última palabra. La redención que Dios ofrece es más poderosa que cualquier error o caída. En Romanos 8:1 se nos asegura: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esta verdad nos recuerda que nuestra identidad no está definida por nuestros fracasos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando aceptamos su gracia, somos liberados de las cadenas del pecado y capacitados para vivir en la plenitud de su propósito. Vivir en pureza no significa una vida sin desafíos, pero sí significa una vida con dirección, propósito y la constante presencia de Dios. Cada vez que enfrentamos una tentación y elegimos honrar a Dios, estamos proclamando su victoria en nuestras vidas. En un mundo que glorifica el pecado y desprecia la santidad, somos llamados a ser luces que guíen a otros hacia el amor y la verdad de Cristo. Su gracia no solo nos transforma, sino que nos convierte en agentes de cambio en un mundo que desesperadamente necesita su redención. El pecado sexual, tal como lo presenta la Biblia, no es solo un acto que se realiza en secreto. Es una transgresión que afecta el cuerpo, el alma y la relación con Dios. Desde el principio, el enemigo ha utilizado la inmoralidad sexual para alejar a las personas del propósito divino, distorsionando lo que Dios diseñó para ser santo, puro y lleno de propósito. Pero a pesar de la seriedad de estos pecados y las devastadoras consecuencias que traen, las Escrituras nos muestran algo más poderoso: la gracia transformadora de Dios y su capacidad de redimir incluso los corazones más quebrantados. Cada relato bíblico sobre el pecado sexual nos advierte del peligro de apartarnos de la voluntad de Dios, pero también nos señala hacia su misericordia. La historia de David y Betsabé es un recordatorio de cómo incluso un hombre conforme al corazón de Dios puede caer, pero también de cómo puede ser restaurado. En el Salmo 51, David expresa su arrepentimiento con estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta súplica no solo refleja el dolor por el pecado, sino también una confianza absoluta
en que Dios puede transformar incluso el corazón más contaminado. Este pasaje nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver al Señor con un corazón arrepentido. Jesús, durante su ministerio, dejó claro que la gracia y la verdad van de la mano. En el encuentro con la mujer sorprendida en adulterio, no ignoró la gravedad de su pecado, pero tampoco la condenó. En cambio, la liberó de su vergüenza y le ofreció una nueva oportunidad. Vete y no vuelvas a pecar. Juan 8:11. Estas palabras encapsulan el mensaje de la redención. Dios no solo nos perdona, sino que nos llama a vivir de manera diferente. No nos deja en nuestro pecado, sino que nos invita a una vida renovada, guiada por su espíritu y orientada hacia su propósito. La pureza sexual no es un estándar inalcanzable, es una meta que Dios nos capacita para alcanzar a través de su espíritu. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura: Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo nos llena de esperanza, recordándonos que no enfrentamos estas luchas solos. Cada tentación es una oportunidad para depender de Dios, para buscar su fuerza y para experimentar su victoria en nuestra vida. El impacto del pecado sexual no se limita a las consecuencias personales, también afecta a nuestras relaciones, nuestras familias y nuestras comunidades. Cuando elegimos la pureza, no solo honramos a Dios, sino que también protegemos nuestras relaciones y fortalecemos la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo lo describe con claridad en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este llamado no es una restricción, sino una invitación a vivir en libertad y plenitud, reflejando el carácter santo de Dios en todo lo que hacemos. Vivir en pureza sexual no significa que nunca enfrentaremos desafíos o tentaciones, pero sí significa que podemos enfrentarlos con la seguridad de que Dios está con nosotros. Su palabra es una guía que nos protege y nos fortalece en cada paso del camino. En Salmos 119, 105 se declara: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando nos sumergimos en las Escrituras y permitimos que guíen nuestras decisiones, encontramos claridad y dirección, incluso en medio de las circunstancias más confusas. La transformación que Dios nos ofrece no es solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Somos llamados a ser luces en un mundo que glorifica el pecado y desprecia la santidad. En Mateo 5:16, Jesús nos exhorta: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nuestra fidelidad a Dios, incluso en el área de la sexualidad, es un testimonio vivo de su poder transformador. Cuando vivimos en pureza, mostramos al mundo que su camino no solo es posible, sino que es infinitamente mejor. La batalla contra el pecado sexual puede ser intensa, pero no estamos solos. Dios nos ha dado su espíritu, su palabra y su comunidad para apoyarnos. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Esta comunidad de fe no solo nos fortalece, sino que también nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande: el cuerpo de Cristo, llamado a reflejar su amor y su verdad en el mundo. Al final, el mensaje de la Biblia sobre el pecado sexual no es solo de advertencia, sino también de esperanza. Dios nos llama a una vida de santidad, no para restringirnos, sino para liberarnos del poder destructivo del pecado y llevarnos a una relación más profunda con Él. Cada vez que elegimos obedecerle,
Cada vez que nos volvemos a Él en arrepentimiento y cada vez que confiamos en su gracia, estamos experimentando su amor transformador y su fidelidad inquebrantable. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso al Señor. Su gracia es más grande que cualquier pecado y su amor nunca falla. En Cristo encontramos perdón, restauración y una nueva identidad como hijos de Dios. Vivir en su propósito significa caminar en libertad, reflejando su santidad en cada aspecto de nuestra vida. Este es el llamado de Dios para todos nosotros. No solo evitar el pecado, sino abrazar la vida abundante que Él nos ofrece, una vida llena de su paz, su presencia y su poder.